Meningitis. Itis se refiere a una infección. Meninges son las membranas que cubren el sistema nervioso central. Meningitis. Los síntomas más frecuentes en pacientes con meningitis bacteriana aguda se caracterizan, escuche usted, por la fiebre, rigidez de cuello y alteraciones del estado mental. Profundicemos más al respecto con nuestro especialista, el doctor Jesser Iván Lezama Mora, quien es médico infectólogo, y bueno, pues tenemos muchas dudas acerca de la meningitis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, y le agradecemos mucho que nos dé esta entrevista, doctor. Quiero iniciar preguntándole precisamente que usted nos dé el significado de la meningitis. Bueno, la palabra meningitis significa inflamación por la terminación de itis, de las meninges, que son, como ya comentaron, las capas que envuelven a nuestro cerebro y muchas veces las presentaciones son muy agudas y habitualmente el primer sitio de diseminación para que lleguen a esas meninges, que son las capas que recubren a nuestro cerebro, es a través de la sangre. Bien. ¿No? Y puede haber otras infecciones que puedan predisponer a este cuadro, ¿no? Pues que es de las pocas urgencias que requieren atención inmediata en infectología. ¿Cómo comienza una meningitis, doctor? ¿Cómo comienza y cómo es que se contagia? Bueno, hay que primero hablar de las bacterias que predominan en los cuadros de meningitis aguda. Uh-huh. Como ya lo mencionaste, son las bacterias las más importantes. De esas, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis son de las principales agentes bacterianos más importantes al momento de analizar las causas de meningitis. Y de ahí nos vamos a ir a qué grupo de edad se presenta, ¿no? Si estamos hablando de un niño menor de 1 año, de un adulto mayor de 50 años o un adolescente. Entonces, dependiendo del grupo de edad, de la instauración del cuadro, que puede ser, como ya dijimos, de manera aguda, alrededor de 5 a 7 días después de iniciar un cuadro abrupto de tos, fiebre, malestar general, y posteriormente el paciente empieza a tener datos de dolor de cabeza, convulsiones, fotofobia y alteración del estado de alerta. Uh-huh. Es esto lo que obliga a un paciente a ir a un servicio de urgencias. Sobre todo lo que más preocupa mucho a los padres o a los familiares del paciente que está enfermo, pues es esto, el dolor de cabeza intenso, las convulsiones, a veces no mueven la mitad del cuerpo. Son los síntomas que nos indican que hay una meningitis. ¿Hay diferentes tipos de meningitis, doctor? Sí. ¿Cuáles son? De la meningitis aguda, habitualmente la principal causa va a ser bacteriana, y de las bacterianas ya hablamos de los agentes más importantes que tenemos que pensar, pero también existen meningitis de etiología viral, ¿no? Meningitis también fúngicas por micobacterias, incluso asépticas. Hay enfermedades que no necesariamente son infecciosas o causadas por algún agente microbiológico de relevancia clínica, que pueden causar un cuadro similar a meningitis, como que enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuadros relacionados, por ejemplo, a enfermedades de Sjögren, artritis reumatoide, lupus, pueden llegar a causar cuadros de meningitis aséptica. El VIH también es una causa de meningitis aséptica. Uh-huh. Al final, la presentación es muy similar. Es parte de un síndrome en donde el paciente llega a un servicio de urgencias en una situación grave. ¿Cuál sería la meningitis más peligrosa? Pues la más común es la bacteriana, ¿no? De hecho, esa es la que más nos interesa tratar, porque una vez que se identifica el posible agente infeccioso, hay que iniciar antibióticos de manera inmediata. De lo contrario, si nos tardamos en tratar una meningitis bacteriana, existe muy alta probabilidad de que haya secuelas en el paciente, y secuelas neurológicas, que son de las más difíciles, ¿no? de llevar. Un paciente que sale de un cuadro de meningitis queda con muchas secuelas neurológicas que
pues sí, hay Doctor, que lidiar con eso. Dígame algo, ¿una persona se puede contagiar de meningitis en más de una ocasión? Bueno, aquí va a depender de qué tipo de meningitis estamos hablando. Habitualmente, la meningitis principalmente se debe a Streptococcus pneumoniae, y Streptococcus pneumoniae tiene diferentes serotipos y hay vacuna para ello. O sea, entonces, en teoría, tendríamos que tener una prevención para evitar esa meningitis a través de la vacunación que está universalmente distribuida en nuestro país. Claro. Entonces, la vacuna que está distribuida en el país incluye los tipos más frecuentes o los serotipos más frecuentes de neumococo que existen en el país, y esos serotipos que están incluidos en la vacuna te protege para desarrollar enfermedad invasiva. Pero también existen serotipos de neumococo que no están incluidos en la vacuna, y esos son los que cuando tenemos enfermedad por neumococo invasiva, pues son los que más prevalecen en la actualidad. Aquí lo más importante es ver los grupos en riesgo. Los niños menores a 5 años, los adultos mayores de 75, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad invasiva por neumococo y necesitan la vacuna para evitar este tipo de enfermedad. Y dígame algo, doctor, ¿la meningitis puede ser mortal? Sí puede ser mortal. De hecho, una vez establecido el cuadro de meningitis, cada hora de retraso en el diagnóstico, en la instauración del tratamiento adecuado, impacta en la sobrevida del paciente. Ahora, de las bacterias que más frecuentes en meningitis, la más seria es Neisseria meningitidis, que afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes. Está muy relacionada a encuentros masivos, conciertos, concentración de personal, por ejemplo, en zonas militares. Y la realidad es que el cuadro es muy rápido en instauración y genera una alta probabilidad de muerte si no se trata adecuadamente. Bien, doctor, le agradezco mucho toda esta información que nos ha proporcionado acerca de la meningitis, y bueno, pues si alguien tiene cualquiera de estos síntomas, perdón, que usted mencionó, hay que atenderse de inmediato, no hay que esperar ni hay que dejarlo pasar. Y hay que vacunarse contra los principales agentes causantes de meningitis. Es lo más importante, porque con eso evitamos toda la carga de enfermedad. De acuerdo, doctor. Es usted muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Nos vamos a ir a un corte comercial y al regresar